Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico. Es interesante ver cómo hay empresas que responden al problema del coronavirus. Es el caso del Santander, que lanzó la línea de préstamos MIPYMES para compra de tecnología de teletrabajo. El monto máximo por cliente es de 3 millones a una tasa del 20%. Otra de las actividades realizadas en Neuquén, la semana pasada visitó la ciudad Carlos Weisman, es un sociólogo, doctorado en Harvard, expuso un tema estratégico, la encrucijada en la que está Neuquén y los recursos hidrocarburíferos como riesgo u oportunidad. Vamos a compartir la primera parte de la entrevista. Señor director, si es tan amable. Carlos, bienvenido a Neuquén. Me gustaría comenzar con el título de su charla, Riesgos de la industria hidrocarburífera y la encrucijada que plantea para Neuquén. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Agradezco la bienvenida calurosa que he recibido desde que llegué hace un par de horas. Bueno, el objetivo de mi charla es tratar de entender las disyuntivas que se presentarían ante el gobierno de Neuquén en el caso de que Vaca Muerta se materializara. En principio, es clarísimo que si se llegara a materializar, las perspectivas para el crecimiento sostenido del precio del petróleo no son muy grandes, por la sobreproducción que se ha desarrollado desde justamente el desarrollo del shale oil, shale gas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que casi todos los países del mundo se comprometieron en el Tratado de París a una transición hacia las energías renovables. De modo que estamos hablando, si llegara a materializarse Vaca Muerta, de una ventana de oportunidad de 20 o 30 años. Durante las cuales, en el mejor de los escenarios, habría un aluvión de ingresos fiscales que caerían sobre Neuquén. Y eso plantea una encrucijada, en el sentido de que voy a plantear mañana, mirando históricamente a cómo han respondido gobiernos de economías petroleras ante esta situación, hay tres caminos posibles, que no son mutuamente excluyentes, pero que son, digamos, tres tipos ideales de caminos de respuesta. Uno, que felizmente creo muy poco probable en el caso de Neuquén, sería dedicar el grueso de este ingreso fiscal a la distribución, expansión del gasto público, planes sociales, etcétera. Lo cual, como lo muestra el caso venezolano, sería suicida por dos razones. Primero, porque el precio del petróleo fluctúa cíclicamente, de modo de que sabemos que en pocos años ese gasto social sería insostenible. Y en segundo lugar, porque sería haber perdido una oportunidad extraordinaria de reubicar a Neuquén en la Argentina y en el mundo, que esa sería la tercera opción a la que me voy a referir el jueves. La segunda opción, que es la más común entre los países petroleros que se convirtieron en economías petroleras no siendo ya economías desarrolladas, como Noruega o Escocia, es aumentar el gasto público de manera no desmesurada, desarrollar proyectos de infraestructura necesarios para la economía petrolera y embarcarse en una dinámica que lleva como objetivo no buscado, pero como consecuencia objetiva, a la monoproducción absoluta. Esto es lo que en la literatura se conoce como la teoría de la maldición de los recursos naturales, a la que me voy a referir. O sea, la dinámica de la economía petrolera lleva a la absoluta monoproducción, o sea, a la subordinación de otras actividades al sector petrolero o gasífero, o su desaparición o la ausencia de su aparición.
Y la razón es la diferencia brutal de rentabilidad que existe, una vez que hay una economía petrolera funcionando, entre el sector petrolero y el resto de la economía. De modo que eso es lo que hay que evitar, porque eso no es tan obviamente un error como en el caso del distribucionismo absoluto, porque toma en cuenta las fluctuaciones cíclicas de los precios del petróleo, etc., pero conduce a la monoproducción, y como en 20 o 30 años los combustibles fósiles no van a ser una panacea, se corre el riesgo de aquí a 20 o 30 años de haber desperdiciado también una oportunidad muy pero muy grande para haber emprendido la tercera opción, sobre lo que vamos a hablar el jueves, que es utilizar ese aluvión de ingresos fiscales para reposicionar a la región y al país, me imagino, en la economía mundial, de manera virtuosa. O sea, que las relaciones entre esta región, no quiero decir solamente Neuquén, porque es toda la región, de la Patagonia Norte, sur de Mendoza, etc., en la economía mundial y convertirla en un polo de desarrollo. Y el planteo que voy a hacer es que la Argentina tiene una economía altísimamente competitiva hasta la Segunda Guerra Mundial. Competitiva y diversificada, y con altos niveles de vida. Luego de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del tipo de protección que hubo a la industria, Argentina perdió el tren de la economía industrial. O sea, hay ramas de la industria altamente competitivas, empresas altamente competitivas, pero el sector industrial de la Argentina en su conjunto no es comparable en términos de su competitividad internacional al sector agrícola. Y la razón es, yo no soy un enemigo del proteccionismo, lo aclaro, porque enseguida soy atacado cuando digo estas cosas como una especie de Chicago Boy llevado al extremo así caricaturesco. Pero el tipo de protección a la industria que hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial y mantenido con ligeras variaciones hasta ahora, se caracterizó por tres propiedades. Era proteccionismo indiscriminado, ilimitado en el tiempo e incondicional, o sea, no contingente. Yo estoy a favor, si fuera necesario, del proteccionismo selectivo, limitado en el tiempo y contingente. O sea, yo no permito la entrada de productos extranjeros que compitan con los que vos producís por 20 años, y si en 20 años no sos capaz de competir internacionalmente, la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no es cierto? De modo que mi argumento en ese libro es que no el proteccionismo, sino el tipo específico de proteccionismo que hubo en la Argentina inhibió el desarrollo de una industria internacionalmente competitiva. Estoy simplificando un argumento que, tiene muchos eslabones intermedios para explicar por qué es así, pero eso es lo que sucedió. De modo que mi sugerencia para Neuquén, los neuquinos y los patagónicos del norte es, así como la Argentina perdió el tren de la economía industrial, que no pierda el tren de la economía postindustrial. De lo que voy a hablar es de crear una universidad de investigación, un polo tecnológico, incentivos fiscales para startups, incubadoras, un fondo fiduciario que sea el equivalente, que replique el venture capital que existe en los países del norte, ese tipo de cosas. Bien, doctor, gracias por su tiempo para Impacto Económico. Días y noches trabajando, puliendo cada detalle, revisando todo una y mil veces, porque siempre hay algo para mejorar. A veces el reconocimiento llega rápido y a veces se hace desear. Pero la pasión por ser cada día mejor es algo que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.